Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer nuevamente estar por acá y con un tema un poco controversial, diría yo, como es el tema del manejo de todo con placas. Y la pregunta de hoy realmente va de ¿qué otro tipo de utilización tienen las placas que realmente estén avaladas? O sea, es muy importante saber qué otro tipo de placas podemos utilizar y que estén avaladas por todos nosotros. O sea, es algo que en términos generales no nos hemos acostumbrado a utilizar en otras situaciones. Entonces, bueno, vamos a entrar al grano y antes de entrar al grano, pues me voy a presentar. Soy Patricia Schiman, yo soy odontóloga especializada en trastornos temporomandibulares y llevo más de 30 años apoyando a mis colegas odontólogos a valorar, diagnosticar y tratar los trastornos temporomandibulares. Habiendo dicho esto y estando feliz de que ya hay personas en los 3 canales que lo estoy transmitiendo, quiero contarles qué otras formas de utilización tenemos con las placas. Si bien es cierto que las utilizamos en trastornos temporomandibulares, yo quiero que hagan conciencia que utilizarla en trastornos temporomandibulares es decir, que la utilizan en más de 40 diferentes situaciones, dentro de las cuales más de esas no son en ningún momento la indicación adecuada de una placa. Si vamos a la clasificación, sabemos que existen alteraciones como las de desarrollo y crecimiento, que las placas no tienen ninguna función. Entonces, pues realmente tenemos que tener más claro cuando le indicamos a un paciente cuándo vamos a utilizar una placa que sea realmente en lo que el paciente la necesita y no en lo que nosotros no lo imaginamos, porque decir que lo vamos a dar para un trastorno temporomandibular es como decir que lo damos para el dolor y el dolor pues no es una indicación exacta de una placa. ¿Cuáles serían esas indicaciones en las cuales yo puedo utilizar la placa convencional de otra manera? Y me refiero a la placa convencional, me refiero a una placa neuromiorrelajante o una placa oclusal. ¿Cuándo la puedo usar? Mira, la podemos utilizar cuando tenemos pacientes que tienen un problema importante en su sistema motor. Y en ese sistema motor el paciente tiene una alteración en el movimiento y en esas circunstancias en las cuales el paciente tiene una alteración en el movimiento, pues puede ser muy indicado la utilización de la placa. Y denme un segundo que es que se me partió, no sé el por qué, la imagen en Facebook. Bueno, ¿por qué se debe utilizar la placa? Sencillamente en esos pacientes que tienen alteraciones motoras, los pacientes necesitamos hacer que recobren su función. ¿Y cuál es su función? Pues sencillamente para nosotros es muy importante que el paciente vuelva a aprender a morder, que el paciente vuelva a tener propiocepción. Y en esas circunstancias, pues nos basamos en un modelo de dolor muscular en el cual el paciente recobra su función y la recobra a través de la nueva adquisición de la proposición. Entonces, la propiocepción que mi paciente tiene debe ser reestablecida, readquirida mediante la utilización de la placa como una forma de terapia, como una forma de gimnasia, digámoslo así. El paciente la utilizará solo por tiempos cortos, en donde él se mirará directo al espejo y la utilizará para hacer el tap, 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 que indicamos con el fin de que el paciente pueda recobrar esa percepción, esa capacidad de cerrar en una posición estable. Esa es una de las indicaciones más importantes que tenemos para estas placas. Aparte de eso, podemos utilizar la placa como un medio diagnóstico. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos da realmente una pereza impresionante, porque pensamos que el costo de una placa es demasiado alto para nosotros, pero resulta que es un costo muy apreciado por parte de los pacientes porque nos puede ayudar a diferenciar entre diferentes entidades. Entonces es bien importante utilizarla
como un medio diagnóstico para diferenciar entre una patología muscular, una patología de acción central o una patología muscular. Sabemos muy bien que las placas nos pueden servir en las fases agudas. No entendemos claramente cuál es el mecanismo. Y esta es una cosa muy importante que sepamos. Las placas son muy útiles, pero llevamos más de 50 años tratando de descifrar cuál es la forma exacta en que estas placas funcionan en nuestros pacientes. Y no es muy claro ni es entendible totalmente el cómo entendemos que el paciente se alivia, y tenemos que entrar a hacer referencia a un artículo que salió publicado este año por el grupo del GSID de Italia. No fue el primer autor el doctor Manfredini, fue otro doctor que estaba haciendo su tesis doctoral y publicó un artículo supremamente interesante del por qué nos funcionaban a nosotros los tratamientos. Y básicamente una de las razones por las cuales de pronto la placa puede venir a ser un muy buen tratamiento es por la forma en que nosotros entreguemos el tratamiento y nosotros seamos capaces de explicarle al paciente lo que va a hacer ese tratamiento por él. Entonces, el mecanismo exacto de cómo funciona la placa no está claro. Hay un libro muy interesante del 2022 del doctor Turk, de Quintesencia, que habla sobre todo cómo funcionan las placas, sobre cuáles son los mecanismos de las placas, y después de leerse uno todo el libro sobre placas, básicamente el concepto es que podría de pronto relajar a los pacientes, podría de pronto cambiar la función muscular, podría, pero no existe una claridad completa con respecto a esa utilización de la placa. Lo que sí está claro es que funciona como ese mecanismo de propiocepción, de recobrar la propiocepción en los pacientes que la tienen perdida por cualquier alteración de tipo neurológica de acción central. Otra forma de utilizar esta placa, que ha venido siendo publicado en varios artículos, es para pacientes que tienen problemas de tinnitus o que tienen problemas de acúfenos, tinnitus o acúfenos. La realidad es que basados en los principios en los que se desarrolló los trastornos temporomandibulares, que fue con el doctor Kosten, cuando habló él sobre la pérdida del soporte y cómo la recuperación de ese soporte posterior en los pacientes recuperaba la función de ellos. Se cree que el principio por el cual un paciente que tenga este tipo de molestias, de tinnitus, tenga sensaciones de ruidos de estilo como vacío dentro del oído, puede funcionarle la placa más bien como distracción y no como realmente como que funcione específicamente en la etiología del problema del paciente. Lo que va a hacer probablemente la placa es que va a ayudarle a que haya un proceso desinflamatorio en la articulación, y recordemos nuevamente un nervio que pasa por el oído y pasa por la articulación, que es el nervio auriculotemporal. Y parece ser que esa es la vinculación por la cual la placa, al disminuir esa inflamación en la articulación, podría disminuir la presión o la sensibilización que está ocurriendo a nivel del nervio auriculotemporal y sea la forma en que el paciente percibe mejoría. Es claro que no existe una causa-efecto para que la placa funcione y mejore una patología que no tiene nada que ver con el sistema masticatorio. Tiene que ver o con el sistema nervioso central, o tiene que ver con las huesos propios del oído. O sea, no es claro que eso sea una alternativa. Sin embargo, pueden darle una prueba y pueden algunos pacientes ayudarles a por lo menos disminuir una parte de ese dolor y esa sensibilidad que ellos tienen. Luego, la otra que se ha publicado mucho es que para los pacientes que tienen cefaleas, las placas vienen muy bien, que son muy buenas las placas para pacientes con cefaleas. Y una de las cosas que podemos decir, hay estudios que dicen que una placa no es mejor que la fisioterapia, hay estudios que dicen que la placa funciona igual que la fisioterapia, y hay estudios en donde dicen la placa no modifica nada.
Y en esos estudios, pues les recomiendo que revisen unos estudios del doctor Pierce Brown y unos estudios del doctor Cambria. Estos doctores son artículos del 2022 y del 2023 que han salido publicados en International Journal de Maxillofacial Surgery o en la Journal de la ADA e incluso en el Journal de Dental Clinics of North America. En esos artículos nos hablan claramente sobre la utilización de las placas en ciertas comorbilidades que presenta el paciente cuando tiene trastornos temporomandibulares, y dentro de esas comorbilidades está claramente las cefaleas. El problema es saber qué tipo de cefalea queremos manejar, porque si estamos pensando que vamos a manejar una cefalea de tipo vascular netamente, que ya no existen, tampoco tan separadas, que sean vasculares o musculares o autonómicas, como se decía en un momento, sí es claro que los pacientes requieren de un buen diagnóstico para poderle colocar una placa. Y la placa, insisto, no es una terapia única, no es una monoterapia, no es la forma única de manejo de los trastornos temporomandibulares. Así que en este momento tenemos que pensar en qué desafíos y qué creencias tenemos nosotros, cuáles son esos mitos que tenemos con respecto a la utilización de las placas en otras circunstancias. Y en otras circunstancias puede ser en TTM o en bruxismo. Resulta que hoy estas dos situaciones no son las adecuadas en todas las situaciones. Y esto es importante que lo entendamos. Los pacientes no les puedo decir que tiene un TTM y por lo tanto le pongo una placa neuromio-relajante, una placa protrusiva, una placa oclusal, como la quieran llamar, o guarda oclusal, una férula oclusal, como ustedes la quieran llamar. ¿Por qué? Porque es que no existe una evidencia actual para que eso nos funcione solo. Nos tiene que funcionar acompañado y basado en un diagnóstico fundamental. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿yo puedo utilizar las placas de por vida en mis pacientes cuando tienen alguna indicación, como puede ser un problema periodontal? La respuesta está clara. La respuesta es que para un problema periodontal, el primer tratamiento obviamente no es la placa, pero puede ayudar a ferulizar los dientes siempre y cuando no haga ningún tipo de presión ni toque el diente comprometido. Si toca el diente comprometido y hace algún grado de presión, pues no va a ser la indicación para ferulizar a un paciente. Entonces, esa es otra indicación, la ferulización de los pacientes. Entonces, vamos resumiendo, vamos otra vez a resumir. Entonces, una es para recobrar la propiocepción perdida en ciertos pacientes con alteraciones neurológicas. Dos, para hacer un diagnóstico diferencial entre diferentes patologías. Tres, para pacientes que tengan algún tipo de alteración de oído de tipo inflamatorio que pueda estar de pronto relacionado con el nervio auriculotemporal y que con nuestro tratamiento podamos apoyar el diagnóstico y apoyar el manejo que le esté dando nuestro otorrino. Cuatro, puede ser para pacientes que tengan un problema periodontal, que yo quiera ferulizarlos, pero siempre y cuando yo haga esa férula de tal manera que no toque el diente comprometido para que no tengamos ninguna presión, ninguna tensión, sino lo mantengamos en posición. Luego tenemos otra pregunta que me han hecho, y esas son preguntas que me han hecho en estos días que comencé a hablar de placas, y es, doctora, ¿los dientes cambian la posición las placas cambian la posición de los dientes? Sí, pueden cambiarlas. Sí, pueden cambiarlas, especialmente en las personas que la usan por eternidades, sin controles, sin venir a ningún tratamiento. Eso puede ser un gran problema. Yo personalmente tuve varios pacientes que utilizaron placas segmentadas, que les parecían la maravilla la utilización de esas placas segmentadas, como el NTTIS o incluso el JIC de Lucía para los pacientes que presentaban un espasmo muy severo. Y lamentablemente vimos que era un método fácil de hacer 4 exodoncias y 4 implantes para los pacientes. Entonces, sí, las placas sí pueden mover los dientes, las placas sí pueden producir problemas a nivel dental y puede intruirlos o incluso producirles movilidad si es una placa segmentada como las que estoy mencionando.
La otra cosa que me preguntaban es, ¿las placas cambian la posición mandibular? Mire, hay muchos estudios que dicen que si yo coloco una placa oclusal, realmente el paciente al relajar la musculatura puede cambiar un poco la relación maxilo-mandibular. Eso se puede avalar y eso está soportado por la biografía actual y por la literatura actual. Hay varios estudios de elemento finito en donde muestran la descomposición de los vectores de fuerza. Pero tanto como que una placa pueda ayudar a recobrar la función cráneo-cervical, pues los estudios no están muy claros al respecto y yo diría que más bien están bien oscuros al respecto. Hay gente que dice que coloca una placa y que con la placa enderezó al paciente y que las cervicales volvieron a quedar alineadas. Lo respeto muchísimo y estoy seguro que en ciertas manos puede esto funcionar, pero también quiero decirles que en toda la literatura no es muy claro cómo una placa podría volver a posicionar la relación cráneo-cervical en un paciente. Otra pregunta que me hicieron con respecto a las placas es, ¿puedo usar una placa oclusal en un paciente que haga deporte? Mire, la placa oclusal en sí no se debe utilizar en pacientes que hagan deporte si la va a utilizar para el momento del deporte. Estas son unas variaciones de la placa oclusal que se llaman las placas de deporte y tienen que tener unas garantías específicas, tienen que tener una consistencia específica para que esa placa primero proteja el sistema dentoalveolar y proteja toda la parte del hueso maxilar. Es una placa diferente. Sencillamente es una variación de una placa oclusal con un flanco muchísimo más largo, la consistencia es completamente diferente y además tiene que ser hecha por el odontólogo porque requiere de un ajuste preciso. La siguiente pregunta con respecto a las placas de deportes es, ¿las placas de deportes me bajan el rendimiento haciendo deporte o no me lo bajan? Todos los estudios muestran hasta el momento, los que yo he revisado y los que he logrado encontrar, que tampoco es que abunde mucho la literatura de deporte y placas oclusales, muestran como las placas de deporte, las placas con esos flancos largos, que sean ajustadas por el odontólogo, funcionan perfectamente y no disminuyen la capacidad ni la tolerancia física para estos pacientes que están haciendo ejercicio. Ahora existen otras placas que se están utilizando y son algo que se conoce como los stents. Esta es otra variación de las placas, porque como placas hay autores que han modificado todas las placas. ¿Por qué menciono el stent? Porque el stent sí es una placa muy importante, porque es un portador de medicamento a la mucosa del paciente y en especial a los pacientes que tienen problemas neuropáticos. Cada vez más estamos viendo que esos stents son como el esqueleto sin la parte oclusal ni la parte dental de la placa, sino solamente los flancos vestibular y lingual o palatino, dependiendo de en qué lugar lo coloque, y debajo de ellos se puede colocar el medicamento que queremos que llegue específicamente al lugar en donde se está haciendo el tratamiento, sea por la presencia de un neuroma, sea por la presencia de una alteración del nervio periférico como consecuencia, puede ser de una cirugía, puede ser de una consecuencia de un implante, o sea, hay muchas opciones para que este stent, que es una modificación de esa placa, funcione adecuadamente. También existen hoy en día, es placa al fin y al cabo, ¿no? Estamos hablando de placas y de férulas. Algunos odontólogos, y me toca decir que en este caso ortodoncistas, que creen que el acetato que bajamos, así sea el acetato para blanqueamiento, que es de 1 milímetro o de 2 milímetros, dependiendo cuál utilicen, es un buen retenedor para ortodoncia. Realmente, buscando la literatura, la hemos buscado con dos personas más que están haciendo un estudio importante con respecto a eso. No hay nada que muestre que esos acetatos que nosotros utilizamos para hacer blanqueamientos, que nosotros utilizamos para ser portadores de medicamento, como el que le mencioné del stent, sean
un buen retenedor de ortodoncia. Es más, podríamos decir que es un buen mal retenedor de ortodoncia porque es demasiado blandito, es muy frágil. Entonces, no es lo que nosotros pensamos que es. O sea, no sé si ustedes tienen preguntas, pero pues yo parezco aquí haciendo un monólogo y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que está aquí, pero háganme preguntas para yo poderles contestar y que esto sea un poquito más interactivo. Yo les estoy contestando las preguntas que me han hecho a través de mensajes directos y que han dejado en mi WhatsApp. Eso es lo que estoy contestando hoy, pero estoy contestando cuáles son las indicaciones de placas de otra manera. Entonces, hacemos un resumen rápido de cuáles son esas indicaciones. Ya les dije, recobrar el sistema motor. Es muy importante, por ejemplo, dentro de la clasificación nueva, dentro de esas 40 patologías que les digo que aparecen hoy en día, es muy importante que ustedes utilicen una placa en los pacientes que sufren de disquinesias orales. Si bien es cierto que es muy difícil que se la coloquen, también es cierto que es muy útil para que ese paciente que tiene ese movimiento que parece como un tic, aprenda mirando al espejo cómo cerrar sin morderse y vuelva a adquirir su funcionalidad. Así que es importante que piensen que la placa no solo es para trastornos temporomandibulares clásicos como son las musculares o los articulares que ustedes tienen siempre en su cabeza. El diagnóstico diferencial entre muscular y articular, entre otras patologías que puedan ser de origen central y que nosotros veamos la manifestación a nivel periférico. Para pacientes con problemas de oído, para pacientes con cefaleas y obviamente para aquellos pacientes que tengan problemas periodontales. Alguna vez un endodoncista también me hizo la pregunta, ¿puedo usarlo yo cuando haga un tratamiento que el paciente tenga un problema endoperio? Sí, sí lo puedes usar con un paciente endoperio, pero recuerda de sacar ese diente completamente de la placa, o sea, dejarlo libre para que el paciente no tenga problemas en sus fases iniciales de cicatrización. No sé si hay preguntas por acá. Vamos a empezar a mirar. Vamos a empezar a saludar. Fauci, bienvenido. Eso es un alumno mío de pregrado que está aquí. Me encanta verte por acá. Me encanta ver a todo el mundo. Hay mucha gente que conozco, otras personas que son absolutamente nuevas. Tania, bienvenida. No te había visto nunca. No sé si hay preguntas. No veo sino gente que quieren entrar, quieren subir a hablar conmigo. Si quieren subir, dígame y yo los invito para que hablemos un poquito con respecto a lo que son las placas en otro tipo de utilizaciones. No sé si hay alguien que quiera subir. Hola, doctor. Cuéntame, ¿tienes alguna duda? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a cuándo más podemos utilizar las placas? Bueno, tengan mucho cuidado cuando ustedes utilicen las placas y aprendan a familiarizarse con alguna de ellas si es lo que ustedes desean para utilizarlas en sus pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Hay odontólogos que utilizan placas de avance mandibular, que utilizan placas de protrusivas, que utilizan placas oclusales, que les gusta más el NTIS. O sea, el que usted use, úselo con confianza y sepa para cuándo lo está indicado, porque realmente uno de los problemas mayores que estamos viendo en este momento con las personas que usan placas es que no saben ni cómo se hacen las placas, ni cuáles son las indicaciones, ni cómo se fabrican las placas. No toda placa que venga al laboratorio es una placa adecuada, así que tenemos que aprender desde la básica para poder solicitar una placa de laboratorio. Y básicamente, pues esas son mis preguntas que tenía que contestar a mi audiencia, que son todos ustedes, y me encantaría saber si hay alguna otra duda por acá. Si no hay más dudas, pues vamos a dejarlos para que vayan ustedes a comer y tengan un buen resto de viernes en sus respectivos países. Antes de irme,
Antes de despedirme de ustedes, quiero recordarles a todos los que pertenecen a la comunidad mía que están dentro de los chats de WhatsApp, por favor estén pendientes porque el día lunes 24 van a recibir un link para poder ingresar a un webinar que voy a dar sobre placas. ¿Cuándo? ¿Cómo debo utilizar las placas? ¿Vale? Nos vemos allí. Chao, chao para todos. Ha sido un placer tenerlos por acá.